noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y antes de empezar con la revisión y con la crítica de la película que hoy va a corresponder, quiero informaros a todos de que podéis enviarme, y perdonad si insisto mucho con el tema, que podéis enviarme perfectamente vuestras preguntas cinéfilas de la historia del cine o en realidad de todos los asuntos de cine que queráis a mi dirección de correo electrónico criticascinéfilas40@gmail.com. Repito, criticascinéfilas40 con número @gmail.com. Y continuando con uno de los ciclos que yo tengo aquí en mi canal, que es el ciclo dedicado a los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, que ya era hora de que volviera a comentaros algún que otro clásico imperecedero de la historia del cine norteamericano y por extensión de la historia del cine en general. Hoy os voy a comentar uno de los más grandes logros, tanto artísticos como técnicos, que tuvo en los años 50 la Metro-Goldwyn-Mayer, con ese gran productor a la cabeza, que fue Louis B. Mayer, y sobre todo por el productor Arthur Freed, que seguramente le recordaréis cuando os estuve hablando de él en la presentación de esta pequeña sección que estaba inaugurando, pero que aún así ahora os refrescaré un poquito la memoria. Esta mañana, porque hoy estoy filmando de día, pues bueno, sábado por la mañana, hoy os voy a recordar uno de los grandes clásicos de los años 50 y en general una de las más importantes expresiones de arte que ha tenido Hollywood en toda su historia. Hoy os voy a hablar de Un americano en París, una auténtica obra de arte, y nunca mejor dicho lo de obra de arte, porque se puede decir que esta película es la mezcla de muchos artes en sí mismos, como ahora os voy a comentar. Dirigida en 1951 por el no menos artístico director Vincent Minnelli y protagonizada por Gene Kelly, por Oscar Levant y por una muy jovencita, que apenas tenía 18 años, Leslie Caron, que fue la primera película que realizó en Hollywood y que la verdad es que no se podría haber estrenado en la meca del cine con, por así decirlo, una película que fuera prácticamente más exitosa, ya que recibió en 1952, en la gala de los Oscars de 1952, 6 premios de la Academia, esta película, 6 Oscars, incluida la de Mejor Película, aunque curiosamente no recibió el Oscar al Mejor Director, como ahora os comentaré, debido pues a una serie de elementos o de decisiones en la película que no es que estuvieran evidentemente en detrimento de Vincent Minnelli, pero que debido a la expresión artística más mayoritariamente de lo que es el filme en sí mismo, el guión y la historia se vieron reducidos casi por completo a una mínima expresión, pero dando pábulo a otras expresiones artísticas como fueron el ballet y la pintura. Un americano en París se puede decir, o está considerada por muchos historiadores y por muchos críticos especializados de cine, que se la considera como la mayor producción del cine musical o la obra maestra del cine musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Hasta cierto punto tienen razón, ya que si nosotros tenemos en cuenta todas las expresiones artísticas que tuvieron en cuenta para realizar Un americano en París, podemos considerarla pues ya no solo como una obra cinematográfica, sino como la mezcla y la expresión de muchos estilos, muchos artes mezclados en un mismo film. Aunque yo, sinceramente, no estoy de acuerdo hasta cierto punto considerarla la obra cumbre del musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Para mí, la obra cumbre del musical es Melodías de Broadway, 1955, también del mismo director Vincent Minnelli, que realizaría 2 años después, y Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen. Pero se puede decir que estas 3 películas, realizadas en 1951, 52 y 53, como son Un americano en París, Cantando bajo la lluvia y Melodías de Broadway, yo las considero como los 3 grandes y los 3 mejores musicales de todos los tiempos. Pero que Cantando bajo la lluvia y Melodías de Broadway, cuya crítica, comentarios y review las podéis ver aquí perfectamente en mi canal en la misma sección, y que hoy completo, por así decirlo, con Un americano en París, pero que seguiremos comentando muchísimos más musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, hoy completamos, digamos, ese triunvirato de películas que están consideradas por los historiadores de cine como las 3 películas musicales, los 3 mejores musicales y más importantes dentro de la historia del cine. Los 2 realizados por Vincent Minnelli y Cantando bajo la lluvia, realizada por Stanley Donen. Pero hoy nos vamos a centrar en Cantando bajo la lluvia. El productor de este film, de esta cinta, no es otro más que uno de los mejores productores, o mejor dicho, el mayor productor de cine musical de la historia del cine, que es Arthur Freed. Arthur Freed, la verdad es que, siendo uno de los grandes peces gordos de la Metro-Goldwyn-Mayer, realizó durante los años 40 y de los años 50
o mejor dicho, de su bolsillo, salieron los mejores y más grandes musicales de la historia del cine. Él reunió, por así decirlo, bajo contrato, a un elenco de actores y de estrellas totalmente inigualable. Es decir, la Metro-Goldwyn-Mayer fue en los años 30, en los años 40 y en los años 50, pues digamos, la productora más importante de cine dentro de lo que es la meca del cine dentro de lo que fue Hollywood. Sus productores muy importantes, como fueron David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, Louis B. Mayer y sobre todo también Arthur Fritz, si nos fijamos ya en el cine musical, compusieron también otro trío de productores realmente importantísimo. David O. Selznick se encargaba más o menos de las superproducciones, ahí, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Louis B. Mayer, por así decirlo, era el que cortaba el bacalao en la Metro-Goldwyn-Mayer. El apellido Mayer pues se debe precisamente al nombre de la productora, y Arthur Fritz, que fue el productor de cine musical, que fue el que, cuando, por así decirlo, todo el cine mudo estaba muriendo a principios ya de los años 30, atrajo para el Metro-Goldwyn-Mayer todos los grandes, por así decirlo, todos los grandes artistas que habían interpretado musicales en los teatros de Broadway, los trajo para el cine, para la gran búsqueda de nuevos talentos, ya que al tener evidentemente las películas ahora ya sonido a partir de 1929, pues claro, la música y la banda sonora ya cobraba una importancia brutal. La banda sonora también de Un americano en París se puede decir que es otro de los puntos cumbre o otro de los grandes protagonistas de esta película. Arthur Fritz contó para este film ya no solo con el director Vincent Minnelli, sino también con los grandes compositores, que no me sale casi la palabra, mi cerebro va más rápido que mi boca. Contó con los grandes compositores George e Ira Gershwin, que eran uno de los más importantes compositores que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, junto con otros compositores como por ejemplo Irving Berlin, al que se debe por ejemplo el musical Navidades Blancas, que comenté hace aquí poco para festejar la Nochebuena, como por ejemplo Cole Porter, como por ejemplo Jerome Kern, como por ejemplo Oscar Hammerstein, como otros tantos que compusieron grandísimas bandas sonoras y unos musicales maravillosos en los teatros de Broadway, que tuvieron muchísima aceptación a principios del siglo XX, en la década de 1910, 1920, los años 30, y ya en el decaimiento de lo que es el vodevil en Estados Unidos, pues se dedicaron casi ampliamente a componer musicales o a adaptar sus musicales a la gran pantalla, y con todos ellos contó evidentemente Arthur Fritz, del que luego también realizaría películas con sus biografías, la biografía de Cole Porter, aquella biografía protagonizada por Cary Grant, la biografía también de Jerome Kern, en aquella magnífica película que también comentaré aquí en el canal, que es Hasta que pasen las nubes, que es un musical también plenamente maravilloso, muchísimos todos ellos. Además de la banda sonora y los temas musicales que compusieron George e Ira Gershwin, Arthur Fritz también escogió como director de esta gran producción a evidentemente uno de los grandes, que era entonces Vincent Minnelli. Vincent Minnelli, al que conocemos por, ya os digo, con películas como Melodías de Broadway 1955, y como se la considera para muchos cinéfilos también, su musical cumbre, que yo no estoy de acuerdo, en 1958 y 59 con Gigi, también protagonizada por Leslie Caron. La verdad es que la historia que tiene la protagonista de esta película, Leslie Caron, una chica francesa de 16 años, pues la verdad es que es muy curiosa, ya que Arthur Fritz, en uno de sus viajes que hizo por París, por Francia, en realidad alrededor del mundo, pues asistió a una serie de obras teatrales, a una serie de ballets, que él era muy aficionado al ballet, no lo practicaba, pero era muy aficionado a las artes, al ballet, porque recordemos que muchos de los productores que estaban trabajando o que habían fundado las productoras de Hollywood en los años 20, los años de 1910, en los años 30, la verdad es que eran, por así decirlo, grandes intelectuales, pero que provenían de las clases medias y altas de Europa, o al menos su familia provenía de las clases medias y altas de Europa, en el que el arte pues se había instaurado como una forma de expresión, por así decirlo. Muchos de esos productores, muchos de esos directores, algunos de ellos se quedaron en Europa, pero otros pasaron el charco hacia Estados Unidos. Arthur Fritz era uno de ellos. Su familia provenía evidentemente de Europa, y la verdad es que la preocupación por las bellas artes, por el arte en general que tenían los grandes productores, los grandes directores, los directores artísticos, los compositores, eran todos de familias, por así decirlo, de clases medias altas provenientes de Europa.
En uno de estos viajes, ya os digo, Arthur Freed pues asistió a un ballet en París y la verdad es que se encontró con una bailarina que con tan solo 16 años le cautivó por la naturalidad y por la elegancia y belleza de todos los movimientos que realizaba pues en las representaciones de ballet. Y esta bailarina de ballet, ya profesional con 16 años, no era otra que Leslie Caron, que evidentemente no tenía ni muchísimo menos una calidad interpretativa en lo que se refiere a experiencia como actriz, pero que Arthur Freed, por así decirlo, se fijó en ella y cuando regresó a Estados Unidos se lo comentó al que él escogió como coreógrafo de esta película. De Gene Kelly os he estado hablando, por ejemplo, cuando comenté Cantando bajo la lluvia, cuando comenté Un día en Nueva York, de que ya en los años 30, en los años 20, en los años 40, bueno, los años 20 no, porque él era muy jovencito, pero en los años 40, finales de los años 40, era un gran director de coreografía y director de musicales de Broadway, que todavía no se estaban, evidentemente, pasando al cine, pero que en los años 40 ya Gene Kelly empezaba a hacer sus pinitos, por así decirlo, con la Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, como actor, como director de musicales, no como director directamente de las películas, sino como director de las coreografías de los musicales. Entonces todo esto se lo comentó a Arthur Freed, se lo comentó a Gene Kelly, porque ya estaba en conversaciones con él para la realización de Un americano en París. Y entonces fue precisamente Gene Kelly el que contactó directamente con Leslie Caron. Es decir, se fue a París, viajó a París y estuvo hablando con Leslie Caron para intentar convencerla de que protagonizara el musical Un americano en París, que tanto Arthur Freed como Vincent Minnelli como Gene Kelly ya tenían en mente como director de las coreografías y como productor de la película. Al principio Leslie Caron, evidentemente, pues estamos hablando de la Francia, del París de 1950, 1949. O sea, hacía escasamente 4 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y era un París, pues, que sinceramente, pues estaba, pues, por así decirlo, recuperándose del sometimiento de los nazis, de la invasión de Hitler, de todo ello. Y la verdad es que es muy graciosa la anécdota en Hollywood que cuando Gene Kelly contactó con Leslie Caron, cuando fue a verla directamente, en la casa de Leslie Caron no tenían ni siquiera ni agua corriente. Se lavaban poquitas veces a la semana, por así decirlo, o poquitas veces al mes. Y la verdad es que Leslie Caron estaba tan delgadita, que tenía anemia. Pero ella ya realizaba representaciones teatrales bailando ballet, que había retomado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, cuando Gene Kelly contactó con ella, le hizo una prueba de cámara, porque viajó a París con un equipo técnico, con un pequeño equipo técnico, pues evidentemente al principio Gene Kelly se encontró con una niña de 16 años que poco o nada sabía prácticamente de Hollywood. O sea, Leslie Caron no sabía en absoluto quién era Gene Kelly. Y entonces cuando él fue a París precisamente, la invitó a una serie de proyecciones de sus películas que prácticamente él no tenía, pero que se las llevó en persona para que ella las viera. Evidentemente Leslie Caron, pues al principio, pues no tenía prácticamente, ya dio ni idea ni la de la Metro-Goldwyn-Mayer, muy poquito de cine y no sabía quién era Gene Kelly. Y en todo momento, al tener 16 años, ella estuvo acompañada de su madre porque era una menor. Entonces Gene Kelly le propuso realizar este musical, o al menos que se lo pensara, porque quería invitarla precisamente a Hollywood para hacerla allí a una prueba de cámara muchísimo mejor y más amplia. Leslie Caron viajó en avión hasta Los Ángeles y allí pues bueno, pues se encontró con un mundo completamente desconocido y abierto para ella, ya que el Hollywood de Los Ángeles de Estados Unidos era completamente distinto al París de la posguerra que ella estaba acostumbrada, nuevamente acompañada por su madre porque tenía 16 años. Un año y medio después, y después de esta prueba, pues Gene Kelly contactó con Leslie Caron para decirle que había conseguido el papel, que contaban con ella para la producción de Un americano en París. Evidentemente, pues Leslie Caron al principio, pues no es que respondiera con una negativa, pero que lo que ella le chocó mucho es que como un productor y con un coreógrafo tan importante de Hollywood se podrían fijar en una chica prácticamente insignificante, porque Leslie Caron, a excepción de que fuera, por ejemplo, una magnífica bailarina de ballet, como aquí en la película se da a entender, pues la verdad es que era una chica muy bajita en estatura, medía apenas 1,55 m. Gene Kelly tampoco era muy alto, medía 1,70 m. Era más bien de cara un poco feuchilla, tenía unos dientes excesivamente, una mandíbula muy desarrollada, unos ojos saltones, pero la verdad
hay que reconocer que era una gran bailarina de ballet. Y en eso precisamente fue lo que se fijó en Gene Kelly, y que también, como Gene Kelly tenía complejo de bajito, esto es una anécdota contada por Arthur Freed, también la escogió a ella para protagonizar Un americano en París. En 1952, un año después, cuando realizó la prueba de cámara, y esto lo digo un poquito aparte de Un americano en París, para protagonizar junto con Cyd Charisse, un americano, Cantando bajo la lluvia, junto con Stanley Donen le costó muchísimo convencer a Gene Kelly de que su compañera de baile en algunas secuencias de Cantando bajo la lluvia fuera precisamente Cyd Charisse, porque Cyd Charisse medía 1,75 m y Gene Kelly tenía complejo de bajito y medía 1,70 m. Entonces tuvieron que ingeniárselas para que la diferencia de estatura entre Cyd Charisse, con tacones, y Gene Kelly no fuera muy grande. Por eso en 1951 él escogió precisamente a Leslie Caron, porque era más bajita que él. Precisamente por eso, por la estatura. Además de que era una excelente bailarina de ballet, también lo era Cyd Charisse, pero la diferencia la marcaba la estatura. Entonces, después de convencer a Leslie Caron, pues empezaron el rodaje, que la verdad es que tampoco fue ni muy complicado ni muy brusco, ya que evidentemente Vincent Minnelli y Gene Kelly se llevaban muy bien, eran grandes amigos, y también eran, por así decirlo, vecinos en Beverly Hills, como también lo era de Stanley Donen, como lo fue más adelante, ya que Stanley Donen ya había conocido a Gene Kelly desde los años 40, cuando Stanley Donen quiso llevar a la gran pantalla Un día en Nueva York en 1948. Estamos hablando de 3 años antes, esta película es de 1951, 3 años después de Un día en Nueva York. Entonces, las coreografías de Un americano en París están desarrolladas por Gene Kelly, pero hasta cierto punto, y en lo que fuera lo visual, Stanley Donen le dio una serie de consejos a Vincent Minnelli de cómo quería Gene Kelly que le enfocaran en pantalla. Gene Kelly no había trabajado hasta 1951 con Vincent Minnelli, y Stanley Donen le dio una serie de consejos de cómo quería Gene Kelly que le enfocaran. Porque la verdad es que Gene Kelly era, como director de coreografías teatrales y de musicales de Broadway, era una persona excesivamente exigente. Y era él el que, por así decirlo, no admitía que un director, tenía un ego bastante grande y un orgullo bastante grande, no le admitía que un director de cine de Hollywood le diera instrucciones de cómo coreografiarla. Entonces Vincent Minnelli fue aconsejado precisamente por Stanley Donen para la realización de muchos números musicales, de todos los números musicales coreografiados por Kelly en esta película. La verdad es que argumentalmente, pues la película pues tampoco tiene mucho, y es uno de los principales puntos negros que muchas veces la crítica ha achacado a Un americano en París, de que el argumento prácticamente se reduce a muy poquito. Es decir, es la historia, por ejemplo, de un pintor bohemio, en Estados Unidos, que viaja a París precisamente porque en Estados Unidos, según una voz en off precisamente al principio de la película, a él no le reconocen su arte, por así decirlo, de pintor en Estados Unidos, y entonces viaja a París, donde, al París de la posguerra, donde los pintores bohemios y todo ello pues tenían una pequeña cabida, es decir, el arte se veía de manera diferente que en Estados Unidos. Y allí pues tiene un pequeño apartamento, pero se puede decir que tampoco tiene mucho éxito, porque en el París de la posguerra, pues evidentemente había muy poquito dinero, la gente estaba muy pobre todavía, y todavía no se estaba desarrollando. Ya habían pasado los años 20, los años 30, con ese gran boom, por así decirlo, de la Belle Époque, de los grandes artistas de finales del siglo XIX, de la época del Moulin Rouge, de la época de Toulouse-Lautrec. Es decir, todo ello ya había pasado en los años 40. Entonces, claro, pues ese auge de los pintores impresionistas, por así decirlo, ya estaba un poco pasado de moda. Aunque se puede decir que el personaje aquí de Gene Kelly en esta película no es un pintor, por así decirlo, a la vieja usanza, con impresionismo. Es decir, tiene unas pinceladas, nunca mejor dicho, en sus cuadros, de impresionista, pero es un estilo más realista. Su compañero, por así decirlo, ya no de apartamentos, sino el vecino que vive prácticamente al lado, es el actor y compositor también y un gran pianista en Hollywood llamado Oscar Levant, del que ya os hablé parcialmente muy poquito, por ser también uno de los protagonistas de la película musical de Vincent Minnelli, Melodías de Broadway 1955, junto a Fred Astaire. Pero aquí la verdad es que compuso unas piezas de, por así decirlo, de composición de piano realmente notables. Oscar Levant, que también estuvo, por ejemplo, en la película Rhapsody in Blue, de muchos años antes de Hollywood, en el que en esta película se cuenta la biografía de George Gershwin, conoció precisamente, por así decirlo,
no digamos al auténtico George Gershwin, pero sí que compuso o sí que hizo una serie de modificaciones como compositor de piano de los temas de George e Ira Gershwin. Es decir, que él era muy conocido, toda la composición musical, y Vincent Minnelli le contrató como partener, es decir, como compañero en la película, porque también tiene un número musical muy imaginativo y muy fantasioso él, porque la imaginación es otro de los factores fundamentales en el argumento de Un americano en París, como ahora os contaré, y en el que pues todo ello se funde muy bien con todos los números musicales y con los que es el argumento. Entonces Gene Kelly, el personaje de Gene Kelly, conoce en una de las pequeñas exposiciones que hace en la calle a otro personaje que sería también importante y cumbre en esta película, que es el personaje interpretado por la actriz Nina Fogg, que lo que hace pues es intentar, por así decirlo, encumbrar al personaje de Gene Kelly con sus cuadros, diciéndole, evidentemente, pues que va a hacer exposiciones con sus cuadros, que en realidad él no es un gran pintor, pero que lo que pasa es que en realidad ella, el personaje de Nina Fogg, se ha enamorado del personaje de Gene Kelly y lo que pretende pues es ligar con él. El personaje que interpreta Nina Fogg se puede decir que es un personaje típico de una chica muy adinerada, muy acaudalada en todo ello, su padre se dedica al petróleo, pero es un personaje que debido a que tiene mucho dinero, pues siempre intenta atraer a los más, por así decirlo, a los más pobres, a los más pobrecitos, para que ella pues pueda, digamos, enamorarse de una manera romántica de su arte, por así decirlo. Entonces, pues ella intenta engañar a Gene Kelly atrayéndosele hacia lo que es su habitación del hotel, para intentar ligar con él, que siempre tenga a alguien a su lado. La verdad es que en el guión original estaba previsto que Gene Kelly pues tuviera pues una especie de relación con el personaje de Nina Fogg, con esta chica rica que no tiene absolutamente nada que hacer, pero que la censura se lo prohibió en Estados Unidos, ya que evidentemente no podía llevar una relación paralela, porque si la gran historia de amor de la película era con el personaje de Leslie Caron, no podía tener otra relación paralela con el personaje de Nina Fogg. Entonces, pues ahí digamos que no se expone una relación abiertamente, por así decirlo, amorosa, sino que se establece una relación de amistad entre los dos. El personaje de Nina Fogg evidentemente es una chica que está, digamos, hasta cierto punto acomplejada por la cantidad de dinero que quiere, que tiene, y que no se fija en ningún otro, por así decirlo, otra persona de su estatus social. Ella reside en el Hotel Rich de la Plaza de la Concordia, allí de la Place Vendôme de París, y que va escogiendo, por así decirlo, a los más pobrecitos para que, digamos, que el dinero, la situación social que ella tiene, pues les fuera más chocante. Pero no escoge a uno de su misma categoría, de su mismo dinero, de su misma clase social, debido pues a que le quiera en realidad por su dinero y por mantener ese estatus social que ella tiene. Pero en una de esas citas que tiene con el personaje de Nina Fogg, conoce a Leslie Caron. A Leslie Caron, que es, digamos, más de la clase social del personaje de Gene Kelly. Es decir, es una chica pues que trabaja en una tienda de perfumes como dependienta, pero que secretamente pues ella está, digamos, enamorada, pero enamorada, digamos, entre comillas, con un cantante muy famoso de allí, del París de la posguerra. El cantante interpretado por el actor, si mal no recuerdo, a ver, lo tengo que consultar, George Guettari. George Guettari era un cantante francés muy jovencito en la época, pero lo que ocurre es que en esta película tenía que tener más edad, precisamente, que el personaje de Gene Kelly o que el personaje de Leslie Caron. Entonces, en la película le pintan una serie de canas para que aparente más mayor. Y la historia de Leslie Caron es que durante la Segunda Guerra Mundial, los padres del personaje de Leslie Caron habían fallecido. Y George Guettari, su personaje, que era un gran cantante, por así decirlo, y que tenía y pertenecía a una familia más acomodada, la adoptó, por así decirlo, para poder protegerla pues de las bombas, de los bombardeos, de la ocupación de los nazis, y tenía una especie como de relación no amorosa, pero más de gratitud en realidad que de amor. Entonces el personaje de Leslie Caron con George Guettari confunde más su relación, por así decirlo, más de relación de gratitud que amorosa, aunque ella la confunde. Ella cree que está enamorada del personaje de George Guettari cuando en realidad lo que está es muy agradecida por haberla salvado durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Y aquí es cuando entra en escena ya Gene Kelly, el personaje de Gene Kelly, que es cuando realmente se enamora de Leslie Caron y que intenta ligar con ella en unas secuencias muy graciosas que tiene yendo a la tienda donde ella trabaja. Pero que en realidad el argumento de Un americano en París es muy sencillo. Es decir, es esencialmente ya no un triángulo amoroso, podríamos decir que es un cuadrado o un pentágono amoroso, porque todos los protagonistas de esta película lo que se mueven son esencialmente por sentimientos. George Guettari, pues es el cantante, por así decirlo, de vaudeville, que ya no es vaudeville en el París de los años de finales de los años 40 y principios de los años 50, con una puesta en escena muy ampulosa, en un número musical fabuloso, muy difícil de rodar, que fue Gene Kelly el que le aconsejó en aquellos movimientos que realiza en esa magnífica escalinata, subiendo y bajando con todas aquellas actrices y todas aquellas, con esa interpretación, esa coreografía tan magnífica que hace. Fue precisamente Gene Kelly el que le aconsejó, porque ya George Guettari era un gran cantante francés. Es, digamos, junto con Leslie Caron, pues casi los únicos franceses que hay en la película. Aunque la película, como os puedo decir, se rodó tanto en decorados de la Metro Goldwyn Mayer, como en los sets de la Metro Goldwyn Mayer, como en exteriores del propio París, como ahora os contaré cuando lleguemos a la parte técnica de la película. Además de este cuadrado amoroso en el que forman Gene Kelly, Lina Fogg, Leslie Caron y George Guettari, además luego pues tenemos otra serie de personajes secundarios como son por ejemplo los niños. Los niños en esta película pues tienen un papel muy especial, aunque no salen mucho, tienen un papel muy especial en este film, ya que los niños que están en esta película, estuve oyendo a un historiador de cine precisamente, que eran niños refugiados que habían estado en campos de concentración, la mayoría de ellos judíos, que los habían atrapado y que estaban en campos de concentración a finales, o sea, hasta hasta 1945, hasta que todos los nazis se fueron replegando y abandonando París. Todos estos niños que ya habían crecido en los campos de concentración fueron contratados por Arthur Freed, contratados por así decirlo, para la realización de ese número musical que se llama I've Got. Tengo en inglés, porque el personaje Gene Kelly pues les enseña a los niños a hablar un poquito el inglés y los niños le adoran porque, fíjate, les daba chicle. O sea, en la Francia de los años 40, o es así como se expone, finales de los años 40, principios de los 50, como se expone en la película, los niños franceses parece que no conocían el chicle y que lo utiliza Gene Kelly y el guionista de la película argumentalmente para explicar el vínculo afectivo que hay entre Gene Kelly y todos esos niños. Si no habéis visto el número musical o si no habéis visto Un americano en París, os la recomiendo porque todos los números musicales de esta película son absolutamente deliciosos. Y además de ese triángulo amoroso, tenemos, pues cómo no, la maravillosa banda sonora compuesta por George e Ira Gershwin. La verdad es que todas las composiciones de esta película se puede decir que son piezas maestras y que son a día de hoy unos, por así decirlo, unos auténticos himnos ya del musical norteamericano. Todos están compuestos con una belleza, con una soltura y además con un ritmo que fue muy difícil, por así decirlo, de imitar en películas posteriores de la Metro Goldwyn Mayer. Y sobre todo una de las grandes expresiones artísticas de esta película, que es, o mejor dicho, que son el ballet y la pintura, como ahora os explicaré. La verdad es que técnicamente, y la parte artística técnica de Un americano en París no puede ser más sobresaliente para el año en el que estuvo realizada, en 1951. Es decir, aquí Vincent Minnelli también contó con John Alton, que era un director artístico de gran y primera categoría, que además de imitar, por así decirlo, muchos decorados, imitar mucho del París de la posguerra, en el que se ve que los edificios están en Montmartre, en Montpellier, en Montparnasse, es decir, en todos aquellos barrios de la capital francesa, se ve que los edificios están parcialmente derruidos, que le faltan trozos, que no están muy cuidados, todo ello debido a que evidentemente la película se desarrolla a finales de los años 40, después de la posguerra. Entonces había que poner una dirección artística, un diseño de producción, pues que no fuera muy ampuloso a como se estaba acostumbrado a realizar en Hollywood en aquella época. En 1948, acordaos de que se filmaban en los exteriores de Nueva York, y también parcialmente y poquitos decorados
de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero que evidentemente los musicales de Hollywood estaban acostumbrados a grandes decorados y grandes escenarios. Pero si se quería trasladar todo eso al París de la posguerra, no se tenía que hacer una dirección artística demasiado ampulosa y demasiado recargada, ya que había pasado París por una guerra. Además es que estuvo París ocupada por los nazis durante muchos años. Entonces la dirección artística es mucho más austera, mucho más rebajada en lo que se refiere a la pomposidad del Hollywood clásico. Y sobre todo, un decorado realmente maravilloso, que es donde Gene Kelly y Leslie Caron pues hacen ese baile muy parecido al ballet, pero que son una especie de número musical donde se expresa mucho, que ahora lo comentaré, se expresa mucho los sentimientos que ellos van teniendo el uno por el otro. Que es una especie de escalinata como de bajada, y también una zona de agua imitando al Sena, al río Sena, y al fondo se ve, no podría ser de otra manera, pues la Basílica de Notre Dame. Todo ello en un decorado realmente exquisito, que tuvieron también el rodaje una serie de problemas, ya que el agua tuvieron que estar renovándola constantemente, porque los números musicales, pues como Gene Kelly era tan sumamente exquisito en las coreografías, pues la verdad es que tuvieron que estar prácticamente cambiando el agua cada 2x3 y se estancaba. Y empezaba en algunos momentos a oler mal. Pero esto lo cuenta Leslie Caron en su biografía. Pero realmente se puede decir que Leslie Caron en ese momento estaba tan preocupada o tan nerviosa para que la coreografía con Gene Kelly le estuviera bien realizada y bien filmada. La verdad es que Gene Kelly en ese era muy exigente, que prácticamente se olvidó de todo lo demás. Es decir, que muchos de los decorados o muchos de los exteriores que vemos de París están muy realistas, trabajados en los estudios de Los Ángeles, en Hollywood, donde también se rodó la película, donde se rodó el film, imitando ese estilo de París, pero no recargándolo, ya os digo, de una gran ampulosidad y pomposidad, sino que rebajando, por así decirlo, el color en muchas de las secuencias. Otras tienen un color muy, muy fuerte, muy saturado, como era en aquel entonces el Technicolor, que se estaba ya perfeccionando. Pero también se puede decir que los decorados de Un Americano en París no son unos decorados. Lo fácil, lo sencillo hubiera sido poner un decorado como los que hacía Babsy Berkeley o Stanley Donen, o que posteriormente los haría, o el mismo Vincent Minnelli en películas posteriores. Pero si quería desarrollar su película en el ambiente de posguerra, no podía evidentemente construir unos decorados muy ampulosos, sino que más bien más reducidos, más rebajados lo que es la iluminación, más tenues y más oscuros, porque ya la luz ya la aportaban ya en los personajes de Gene Kelly y de Leslie Caron. La banda sonora es otro de los grandes aciertos. Para la banda sonora adaptada de las composiciones de George Ira Gershwin, el productor Arthur Freed y el director Vincent Minnelli contaron con uno de los directores de orquesta más sensacionales que ha tenido jamás la Metro-Goldwyn-Mayer, que fue Conrad Salinger. A él precisamente se debe que la Metro-Goldwyn-Mayer, a partir de esta película, tuviera por así decirlo, su propia orquesta. Es decir, ya no estaría solo la Orquesta Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Nueva York, sino que la Metro-Goldwyn-Mayer, como productora y a partir de Un Americano en París, contó precisamente con su propia orquesta filarmónica. O sea, es todo un logro para una productora de Hollywood ya en los años 50, a principios de los años 50, contar con pues algunos de los mejores músicos de la época. Conrad Salinger, como compositor, fue contratado por Arthur Freed, y entre los dos se puede decir que se hicieron con los mejores músicos que Estados Unidos podía tener en su momento, y que aportaron a la banda sonora una sonoridad, por así decirlo, la más fabulosa que había tenido Hollywood hasta la fecha, hasta 1951. Es decir, la banda sonora que tiene Un Americano en París y que se escucha en la película está compuesta ya no solo por 50 personas componiendo la orquesta filarmónica, sino con 70. Arthur Freed y Conrad Salinger para esta película, la verdad es que se rodearon, por así decirlo, de los mejores músicos de Estados Unidos, los contrataron. Arthur Freed se dejó una cantidad de dinero absolutamente bestial para poder contratar a los mejores músicos, y es que querían que Un Americano en París, ya no solo visualmente, sino también sonoramente, por así decirlo, fuera también una obra maestra. En lo que refiere al apartado visual, que ya os he hablado de John Alcott, del director artístico, para los números musicales y sobre todo para esos últimos prácticamente 20 minutos de película, donde es
enteramente un gran número musical de casi 17 minutos y medio, prácticamente los 20 minutos, la verdad es que John Alton, como director artístico, se basó en las pinturas de Toulouse-Lautrec, de Rousseau, de Renoir, de Vincent van Gogh, para poder, es decir, los pintores impresionistas, para hacer, evidentemente, su homenaje a París y para estar, digamos, un poco como, yo detecto como una especie de, como de promoción o como de homenaje al París bohemio, y también, por así decirlo, un pequeño empujón de cara al turismo, porque todos los fondos de ese gran número musical, que es el final de la película, esos últimos maravillosos 20 minutos, casi 20 minutos, todos los fondos, digamos que recuerdan y homenajean a los grandes pintores impresionistas, como fueron Vincent van Gogh, Renoir, Toulouse-Lautrec, y que todos ellos están, por así decirlo, homenajeados en los fondos de los números musicales. También, evidentemente, también lo que quiso Gene Kelly de cara a sus coreografías, y con la composición de la luz y la dirección de Vincent Minnelli, y evidentemente con sus coreografías, era también rendir homenaje a todos estos pintores impresionistas, ya que, si os dais cuenta, los últimos 20 minutos, que es en realidad un gran número musical, ya no solo los decorados recuerdan a las pinturas, sino que también incluso la composición del vestuario, de las coreografías, recuerda a los números musicales y, sobre todo, a la vida y a la biografía y a los homenajes de estos grandes pintores impresionistas. Por ejemplo, cuando están homenajeando a Toulouse-Lautrec, Gene Kelly se disfraza de un personaje que Toulouse-Lautrec precisamente vio en el Moulin Rouge, que es el personaje llamado Chocolat. Este personaje, que interpreta Gene Kelly, se viste por completo con una especie de como de mono de color carne y con una sombrera, una especie de como de gorra de bohemio, y entonces hace movimientos muy similares y muy parecidos a los bailes que él había visto de Cancan, a los que Toulouse-Lautrec había visto de Cancan, en el Moulin Rouge, cuando él pues se fue a París, porque Toulouse-Lautrec pues era un pintor, pero que pertenecía a la clase alta y que se fue a París precisamente pues para desarrollar la técnica de pintura que él había tenido debido pues al accidente que tuvo de pequeño y a la enfermedad de las piernas, y que le convirtieron en, por así decirlo, que tuvo la enfermedad del raquitismo, por así decirlo. Y por lo tanto, pues lo que está imitando el personaje de Gene Kelly, lo que está imitando con su vestuario, con la dirección artística y con los movimientos y la coreografía que él había realizado, era similar a las coreografías que Toulouse-Lautrec había visto en su época de pintor, vamos, en su época de pintor, es la única época que tuvo, en su época de pintor en el Moulin Rouge. Es decir, lo que está haciendo Gene Kelly en cada una de las coreografías y números musicales de esta película, en el gran número musical del final del film, en los últimos 20 minutos, es homenajear a los grandes pintores impresionistas a través del Cancan, a través de sus movimientos, a través de su expresión artística, a través del decorado. Por eso puedo decir que en ese sentido, Un americano en París es una película que funde tanto el musical como la pintura de los pintores impresionistas de aquella época. También Gene Kelly y Leslie Caron evidentemente era una bailarina de ballet, hacen una de las grandes y mejores coreografías que se han dado en el cine de Hollywood en todos los tiempos, ya que pues Leslie Caron, como francesa, también se dio, y ella encantada de la vida, en homenajear a todos aquellos pintores impresionistas que ella, por así decirlo, en su niñez habría estudiado o habría visto, y que pertenecen a la cultura popular francesa de una manera tan sumamente exacerbada. La verdad es que en todo eso, Un americano en París se puede decir que no es solo un musical, sino que con las coreografías que Gene Kelly había realizado en esta película, con las coreografías con Leslie Caron y con todo el diseño de vestuario y con los movimientos tan gráciles, porque Gene Kelly, la verdad es que en esta película poquito baila claqué. Se puede decir que en los últimos 20 minutos de película, en esos números musicales que funden el impresionismo con el ballet, se puede decir que claqué no lo hay. Lo hay en principio de la película, y lo que es en el nudo de la película, cuando él, por ejemplo, tiene los números musicales con Oscar Levant. Pero se puede decir que el claqué no es el protagonista de este film, como sí lo fue en Cantando bajo la lluvia, sino que Un americano en París es más un musical que funde el claqué, el ballet, la pintura impresionista, es decir, es una fusión de todas las grandes artes en una misma película. La verdad es que los últimos 20 minutos de film
Son una auténtica maravilla, una proeza coreográfica realmente maravillosa, de las mejores, si no la mejor, que ha realizado Gene Kelly en toda su carrera, en toda su historia, ya que los juegos de luces, el vestuario, los decorados, recuerdan mucho ya no solo a los pintores impresionistas, sino que lo que se narra es un número musical, mejor dicho, una composición musical que compuso George Gershwin llamada lo que la película, Un americano en París. Y te está narrando una especie como de historia que es un resumen de la gran historia que hemos visto a lo largo de todo el film. Es decir, el enamoramiento que tiene con Leslie Caron y todos los bailes que tienen que desarrollan la historia de amor de Leslie Caron con Gene Kelly precisamente. La verdad es que Un americano en París es una película para ver, para disfrutar, para visualizar tranquilamente y caerte rendido ante las composiciones de George Gershwin, ante esa dirección artística, ante los números musicales tan exquisitamente coreografiados e iluminados. La verdad es que muchos directores, muchos especialistas y muchos historiadores de cine consideran a Un americano en París como la obra cumbre de la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que se refiere al género musical, y la verdad es que razón no les falta. No les falta, porque la verdad es que si nos focalizamos en lo que se refiere a expresión artística, Un americano en París es el musical más sobresaliente de todos los tiempos. Si lo que nos fijamos en coreografías, es de los mejores, aunque en historia ya digo que la historia es muy lineal. Al final, como en la mayoría de películas de Vincent Minnelli, parece que la historia no queda como muy definida, aunque la historia, pues, de la línea argumental funde y une directamente ya el personaje de Leslie Caron con el personaje de Gene Kelly. Y aunque ella está comprometida con George Guethrie, con el cantante en el que en la película os he hablado anteriormente, pues ella confunde amor con gratitud, y al final de la película Leslie Caron se da cuenta de ello y vuelve al lado de Gene Kelly. Pero se puede decir que no es como si fuera una historia de amor realmente como acabada, ya que ellos parece que no se conocen. Y los personajes de George Guethrie y de Nina Fogg, que habían sido sus parejas hasta entonces, por así decirlo entre comillas, se quedan como un poquito descabalados. Esa es una de las principales razones por las que Un americano en París, a muchos críticos, no les termina de convencer en el sentido estrictamente argumental. Pero que ese era el estilo que tenía Vincent Minnelli. Pero lo que realmente importa de Un americano en París es fundamentalmente las coreografías y los números musicales. Y ya, insisto, esos últimos prácticamente 20 minutos de película, donde lo que tenemos es un gigantesco número musical con unas coreografías absolutamente fantásticas, que en cierto modo, a mí visualmente, en lo que refiere a la luz y al tratamiento del Technicolor, me recuerda mucho a Las zapatillas rojas de Merrick Pressburger y de Michael Powell. La verdad es que Vincent Minnelli, a finales de los años 50, pues la verdad es que tuvo que reconocer, hasta cierto punto, que él era un admirador de Michael Powell y de la fotografía en Technicolor de Jack Asher. Perdón, ya de Jack Asher no, que ese era el director de fotografía de las películas de la Hammer. De Jack... a ver si me acuerdo ahora. Era el director de fotografía de La Reina de África y del director de fotografía de Las zapatillas rojas. Vaya, cuando me acuerde os lo diré. Pero lo que tuvo que reconocer, o lo que os estoy diciendo, lo que tuvo que reconocer fue cierta inspiración en las películas de Michael Powell. Y la verdad es que si os fijáis en lo que refiere al tratamiento del color, los rojos, los azules, los verdes, todo lo que es la coreografía, muy teatral en todo ello, sí que recuerda a muchos de los números musicales de Las zapatillas rojas, precisamente de Michael Powell. Pero la verdad es que se puede decir que Un americano en París ya no solo es para mí uno de los 3 mejores musicales de todos los tiempos, sino que es una obra de arte concebida desde el primer hasta el último fotograma, todo realizado con una precisión milimétrica. También los números musicales que tiene Gene Kelly con Oscar Levant, esa imaginación, por ejemplo, que es otro de los puntos fuertes de la película, ya que, por ejemplo, el último número musical de los 20 minutos es Gene Kelly que se imagina todo ese amplísimo número musical, y también Oscar Levant, como compositor de piano, se imagina, por ejemplo, que él está tocando el piano frente a una gran orquesta filarmónica y que todos están pendientes de él, y que no tiene una especie, y que tiene además una especie como de pincelada de humor, ya que él hace en muchas secuencias de la persona que está tocando el piano, las personas que están tocando el violín, reproducido, la fotografía copiada con una serie de efectos visuales también muy notables.
pero que no desentona con el tono general de la película, ya que el fondo de la Orquesta Filarmónica también es de estilo hasta cierto punto impresionista. Por lo tanto, no desentona con el conjunto de la película en general, que era un homenaje al París, o al París de la posguerra, un homenaje al impresionismo, una especie de homenaje también a esa clase de vida bohemia que tiene el personaje de Gene Kelly, al enamoramiento de una francesa. Es decir, la película, además de ser la gran, por así decirlo, producción cinematográfica musical de la Metro-Goldwyn-Mayer en lo que se refiere a expresión artística, de la pintura, del ballet, del claqué, todo ello, también es una carta de amor al París de la posguerra, al París de los pintores bohemios, al París de esos, por ejemplo, de esos antros, de la música, del cancán, de todo ello. La verdad es que a mí me hubiera gustado también que Hollywood hiciera una película homenajeando al Madrid, por ejemplo, de la verbena de la Paloma. Pero eso tampoco tiene, evidentemente, una gran expresión artística en comparación con la importancia que tuvieron los pintores bohemios en los años 20, en la época de la Belle Époque, al final del siglo XIX, en toda aquella época de locura y desenfreno del París, de finales del siglo XIX, principios del XX, de todo ello. Pero bueno, la verdad es que en ese sentido Hollywood pues siempre ha hecho grandes homenajes a películas como Venecia, a películas como París. También Stanley Donen realizó, por ejemplo, en una película Una cara con Ángel, de Fred Astaire y de Audrey Hepburn, también su homenaje al París de aquella época, aunque ya eso es otra película que os comentaré posteriormente, pero que ya no pertenece a los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, sino a los de la 20th Century Fox, de la Paramount. Poco más os puedo decir de una película como Un americano en París. Yo creo que os he contado prácticamente casi todo lo que sé de esta magnífica producción que, ya os digo, funde muchos tipos de arte, funde muchos tipos de, por así decirlo, de imaginación visual, funde estilos. Leslie Caron hace una interpretación fabulosa como bailarina. Gene Kelly hace unas coreografías excepcionales durante toda la película y sobre todo en esos últimos 20 minutos, en el que todos los decorados están inspirados en Rousseau, en Toulouse-Lautrec, en Renoir, en los grandes pintores impresionistas. Yo creo que Arthur Freed, en uno de sus viajes a París, quedó tan fascinado de la cultura francesa por aquel entonces, perteneciente ya a la posguerra, que quiso homenajear París de una manera realmente maravillosa. Y qué mejor manera de homenajear a la ciudad de París que contando con, por así decirlo, uno de los mejores directores del momento, que fue Vincent Minnelli, el mejor coreógrafo del momento, que era Gene Kelly, el mejor bailarín, si exceptuamos a Fred Astaire, que fue Gene Kelly, y sobre todo con una actriz francesa también, que no era actriz, que empezó a ser actriz a partir de entonces, pero con una gran bailarina de ballet como fue entonces Leslie Caron, y con la que contó 7 años después para realizar Gigi, también en otro claro homenaje al París de los años 50, ya un poco ya pasado ya la posguerra. Un americano en París es una obra de arte, nunca mejor dicho, de arte. Es una mezcla de muchos artes y uno de los mejores y más grandes musicales que ha dado la historia de Hollywood, y por ende una de las mejores películas de la historia del cine. Yo os la recomiendo fehacientemente. Es un clásico, es un auténtico clásico de la historia del cine, en el que las artes de George Gershwin, la producción de Arthur Freed, la dirección de Vincent Minnelli, las coreografías de Gene Kelly, todo ello se funde para homenajear a una de las más grandes e importantes ciudades del mundo, que es París, y todo el arte que ello atesora. Un americano en París, de 1951, con Gene Kelly, no me sale el nombre, George Guettari, Nina Fock, Oscar Levant y Leslie Caron en los papeles principales. Un auténtico clásico de la historia del cine y uno de los mejores musicales, si no el mejor musical de todos los tiempos. Un americano en París. Os la recomiendo fehacientemente. Hasta mañana.